Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que se van uniendo. Hola Juan, buenas tardes. Ahora sí, llegó el momento. Buenas Bueno, tardes, Florencia. ¿Me primero, ven bien? sí, yo te veo perfecto. Te escucho bien y te veo bien. No sé el resto de los usuarios si nos ve bien, nos está escuchando correctamente. Si alguno nos puede comentar. Buenas tardes, saludan. Bueno, para comenzar, me gustaría presentarles a Juan Cáceres Pacheco. Juan trabaja en la gerencia de distribución del Enargas y hoy vamos a estar conversando con él sobre todo lo que es eficiencia energética. Me presento también, mi nombre es Florencia Bonayuti, yo trabajo en Ecogas en el área de comunicación institucional. Bueno, desde ya les agradezco a todos por sumarse a esta actividad. Esta forma parte de una serie de vivos que hicimos sobre seguridad, sobre salud y este último sobre consumo responsable o eficiencia energética. Les propongo que en la medida que vayamos desarrollando los distintos temas, haciéndole las consultas a Juan, se sumen ustedes también con las preguntas, con las consultas e inquietudes que tengan. Así que, bueno, pueden hacerlo a través de los comentarios o a través de las preguntas que están ahí abajo también. Y como para comenzar, me gustaría hacerle por allí una consulta un poco general a Juan, pero que tiene que ver un poco con el tema de por qué es tan importante hacer un uso eficiente del gas natural. Sin duda. Bueno, buenas tardes, Florencia, otra vez y a toda la gente que está del otro lado. También gracias por el tiempo y por escucharnos. Sin duda, eh, es muy importante el uso y el uso racional del gas porque es un recurso no renovable y además porque es un recurso muy importante para nuestro desarrollo industrial, para nuestro desarrollo comercial, para el desarrollo, para la misma generación eléctrica, para el transporte, ya sea en su etapa de GNC como el GNL, es muy fundamental para todo el desarrollo del país, considerando que somos un país gasífero, donde nuestra generación básicamente está en el orden del 50-60% y tenemos una inyección nacional de cerca del 80%. Entonces, es muy importante hacer un uso adecuado de este recurso. Bien, muchos por ahí yo creo que no lo saben, pero el gas natural es muy significativo en lo que es la generación de electricidad, ¿verdad? O sea, de la propia electricidad que consumimos en hogares, en industrias. Sí, vos sabés que para generar energía eléctrica, o de la totalidad de energía eléctrica que se genera, cerca del 60%, pero hay un poquito más, es a raíz del gas, en centrales térmicas. Entonces es muy importante su participación. Ten en cuenta que el consumo del gas, no solo la parte eléctrica, sino va cerca de un 35%, va a lo que son las centrales térmicas, como recién mencioné, va un 30% a la parte industrial y un 31% más o menos en lo que es la residencial y comercial. Entonces, creo que en esta charla también queremos centrarnos en ese 31%, eh, cómo, eh, cómo poder utilizar o cómo poder utilizarlo de una mejor manera, ¿no? Perfecto, y justo que lo mencionas, ¿no? Cuando utilizamos el gas de natural en nuestras viviendas, digamos, ¿qué es lo que genera mayor consumo dentro de nuestros hogares? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Sin duda, lo que genera mayor consumo es la calefacción. Si me permitís, me gustaría un poquito describir lo que es el consumo en una vivienda residencial, que generalmente lo dividimos con un consumo base. El consumo base está orientado a lo que es el agua caliente sanitaria y el pasivo. El consumo pasivo básicamente es el consumo del piloto y la cocción, porque tenemos a lo largo del año ese consumo casi constante, digamos, más allá que por ahí en el verano uno consume menos en la etapa de cocción, por el calor. Insisto, esto que digo, estos valores que digo, representan más que todo a la zona centro del país y lo hago en porcentajes, porque dentro de todo también podemos reflejar ese porcentaje en alguna parte del país, ¿no? No en Bien, valores, no en valor, por ejemplo, ese 8% en cocción que recién mencioné representa un 0,3
metros cúbicos, pero más que todo en la zona centro. Entonces, hasta ahí tenemos un consumo de aproximadamente 41%, que es el consumo base. Y la Bien. calefacción representa un 59%. O Entonces, sea que es más allá, sumamente significativo el uso de la calefacción. sí, sin duda, por eso, como te comentaba al inicio, la calefacción representa o tiene un peso muy grande en esta medida, ¿no? Entonces, es importante hacer un trabajo sobre eso, optimizar un poco en cuanto a lo que es ese consumo fijo, que prácticamente te duplica, o hasta un poquito más te duplica el consumo que uno tiene en un domicilio. Bien, perfecto. Esos picos de consumo, entonces también hay que entenderlos como un servicio estacional, ¿verdad? Porque si la calefacción es lo que genera un pico de consumo, seguramente en el invierno es cuando más gas natural consumimos. Claro, tal cual. El consumo de calefacción se ve muy evidenciado en el invierno. Obviamente, si nos centramos en la zona sur del país, por ahí el invierno son más largos o usadas donde se usa calefacción durante muchos más meses del año que en la zona Bien, norte. Pero en promedio sí, es estacional por un determinado tiempo que dura el invierno. bien, perfecto. Aquí un usuario nos consulta, ¿qué usamos para calefaccionar la casa? Entiendo que se refiere a qué tipo de artefactos normalmente. Sí, yo te voy a defender el gas. Usemos, usemos calefactores, pero sí, desde el punto de vista de rendimiento y lo que recién vos muy bien comentabas, que hay mucho porcentaje de gas que se usa para generar energía eléctrica. Y tengamos que todo ese proceso tiene muchas Ujú. ineficiencias. El simple hecho de extraer el gas, llevar a una central térmica, generar electricidad, la etapa de transporte, distribución hasta que llega, hay muchas pérdidas de ineficiencia. El simple hecho de la generación se hace con un orden de eficiencia de un promedio del 50%, o sea, ya estamos perdiendo un 50%, a diferencia que el gas solo tiene la etapa de la extracción, transporte y distribución. Entonces, Correcto. desde ese punto de eficiencia que se llama del pozo al artefacto, por así decirlo, Ujú. ese, sin duda el gas es mejor. Ahora, desde el punto de vista calórico también, hay estufas que tenés ese grado de potencia, una potencia mayor. Y también muchos dicen esa sensación, ¿no? Que cuando estás con la estufa a gas, como que sentís que el calor queda un poco más que por ahí con un split o con una pantalla infrarroja. Bueno, Infrarroja, ese perdón, esas pantallitas seguramente, eléctricas. sí, seguramente es un tema para otra charla porque debe haber mucha información respecto a los distintos tipos de calefacción y su consumo. Pero sí hay algo que me parece que es importante que se ha impulsado en estos últimos tiempos desde Energas, y es el tema de la etiqueta de eficiencia energética, que era muy utilizada en energía eléctrica y ahora también se está comenzando a usar en la industria, digamos, del gas natural. ¿Qué me podés contar respecto a estos avances, a qué se puede leer dentro de la etiqueta y demás? Mira, es como vos bien decís, el primer etiquetado de eficiencia que implementamos fue para los artefactos de cocción, hornos, cocina y anafe, y fue alrededor del año 2010 más o menos. Recorrimos ya un camino importante, a eso se sumó lo que es artefacto de calentamiento de agua. Actualmente para las calderas murales estamos en pleno estudio, próximo a salir, y para lo que es calefacción, los calefactores está implementado. La etiqueta de eficiencia energética lo que trata de transmitir al usuario son conceptos y una manera muy fácil de que pueda leerlo y pueda interpretar. Porque llenar de información el usuario común creo que generaría más confusión. Básicamente en la etiqueta vas a encontrar información de la marca, modelo, el fabricante del artefacto, el rango de la escala en donde va a estar posicionado, vas a tener el consumo anual, que ese es un dato muy importante a tener en cuenta cuando uno compara artefactos, ¿no? Ver a lo largo de un año cuánto consume ese artefacto. Bueno, las etiquetas te lo incluyen. Y ahora, tenía algunas otras advertencias, la normativa. En lo que es la etiqueta de artefactos para la cocción, realizamos una revisión el año pasado
que se hizo un estudio junto con la industria y otros entes oficiales respecto a cómo ve el usuario y se interpreta bien el usuario la etiqueta. De ese análisis se desprendió de que los usuarios identifican las barras de eficiencia de una manera muy Ajá. simple. La ven y dicen, Que son las barras de colores que están puestas dentro de la etiqueta, ¿no? correcto. O sea, eso lo interpretaba muy fácil. Y el resto de la información, por ahí un poco los abrumaba y no la interpretaban. Entonces, a raíz de eso, lo que hicimos fue limpiar la etiqueta, por decirlo de alguna manera. Dejamos la Limpiarla de datos información, y de información, claro. claro, dejar la información clave en cuanto a ese consumo anual, por ejemplo, que te indicaba, y datos en cuanto a la marca y todo eso, e implementamos el código QR. Entonces, en cada etiqueta de eficiencia van a encontrar un código QR, el cual un usuario que quiera saber un poco más de información sobre el artefacto, ir un poco más allá en cuanto a la técnica, puede escanear y ahí sí te va a aparecer el consumo, te va a aparecer el volumen del horno, la capacidad de los quemadores, te va a aparecer mayor información, también un cuadrito dinámico en el cual Ujú. vas a ver el artefacto que estás comprando, dónde está posicionado respecto a todo ese rubro, ¿no? Y Bien, además se suma también consejos de eficiencia, consejos de seguridad, que es muy importante. fundamental. Y las barras, Juan, ¿de qué rango a qué rango van? Porque la letra A es la más, sería, digamos, la de mayor eficiencia. Y hacia abajo, si recorremos, ¿hasta dónde llega ese rango? ¿Y qué representan esas barras también? Bien, mira, la importancia del etiquetado y de la normativa es que esto tiene que ser dinámico. No podemos hacer un etiquetado de eficiencia energética y dejarlo para siempre, Claro. porque la gran importancia del etiquetado es que ayuda a la industria a también tener mejores artefactos. Claro. Entonces, el trabajo que realizamos es tratar de, por ahí, subir escalas arriba y sacar escalas abajo. Entonces, los artefactos menos eficientes, de alguna manera y con plazos que se da a la industria, empezar a sacarlos de fabricación. Más allá que hoy en día, en todo el rubro nuestro, hay muy pocos, o prácticamente ningún artefacto que esté en las escalas más mínimas. Más bajas. Respondiendo, Ujú. claro, más bajas. Respondiendo puntualmente a lo que me decías, cómo es esa escala o cómo es esa separación, todo eso surge de ensayos en laboratorio. Se hacen ensayos de laboratorio y en función del artefacto es la separación de la escala. También hay que tener en cuenta ahí los errores de medición, o sea, son una serie de cuestiones que se tienen en cuenta para poder definir esa escala. Si, por ejemplo, tengo un error de medición del 2% y mi escala salta de a 3%, ya el error nada más hace que me pueda pasar de una a otra. De una O escala a la sea, otra. claro, entonces todo eso se tiene en cuenta y el criterio es básicamente eso. Nosotros como Energas hacemos un análisis de todo nuestro sector, pedimos información a los organismos de certificación, que son los que, valga la redundancia, pero certifican estos artefactos, ensayan y tienen los valores. Nosotros recabamos toda esa información, la estudiamos, la analizamos, vemos dónde está parado la mayor parte del rubro nuestro y ahí trabajamos a ver si se puede seguir mejorando. También algo, y con esto ya te cierro la pregunta, Sí, tenemos sí, que no hay tener en problema. cuenta que los artefactos a gas tienen un límite. O sea, no podemos pretender que tengan una eficiencia del 100% porque generan una combustión y por algún lado tienen que salir los gases quemados. Por ejemplo, en calefones Correcto. uno puede mejorar, pero ten en cuenta que vos para que pueda haber un tiraje correcto en un calefón tiro natural necesitas una determinada temperatura de gases de salida y una determinada velocidad. Si yo, para generar eficiencia, tendría que bajar esa temperatura. Si yo la bajo mucho, pierdo temperatura y pierdo velocidad, con lo cual entraría en una condición de inseguridad que no es la que buscamos, sino es una línea en la que tenemos que tener mucho cuidado en todos estos análisis para exigir más eficiencia. Bien. Y normalmente, Juan, contanos a dónde podemos encontrar esta etiqueta. ¿Está pegada en el artefacto, en algún lugar en particular? Correcto, está en todos los artefactos, tiene que estar de una manera visible, al frente o en un lateral, pero tiene que estar visible al usuario. Eso es fundamental. Creo que cada una de nuestras normas
más allá que te indica la obligatoriedad de usar esta normativa, también te aclara que tiene que estar en un lugar visible al usuario. Bien, perfecto. Podríamos entrar un poco como para explicar también el tema de la eficiencia y los distintos tipos de funcionamiento, en evaluar un poco cómo podemos medir cómo trabaja un calefón convencional de un calefón sin piloto, ¿no? Que entiendo estos calefones sin piloto colaboran bastante y están etiquetados mayormente como de mayor eficiencia energética, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Calefones es un rubro bastante lindo y también en el que se puede trabajar y mejorar mucho, ¿no? El Y si le simple sumamos hecho, termotanque, sí, 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 hay sí. mucho para charlar. Ahora vamos a ver por el tema de termotanques, pero en calefones sí, yo te diría que de manera lineal, un calefón con piloto respecto a un calefón sin piloto, ya del vamos cambiar ese artefacto, entre artefactos nada más, tenés un promedio de un 40% de ahorro directo sobre tu consumo, porque tenés el quemador piloto, que más o menos consume un medio metro cúbico día, y también tenés las propias ineficiencias del artefacto por su antigüedad. Entonces, eso es fundamental. Ahora, más allá que por ahí un usuario no tenga el recurso económico como para poder cambiar un artefacto en lo inmediato, hay hábitos de uso en los que también puedes generar ahorros, como por ejemplo apagar el piloto cuando no lo estás usando. O sea, el piloto es una llamita que está prendida a las 24 horas, los Correcto. 365 del día, y por ahí solo lo usamos cuando vamos a lavar los platos o cuando nos duchamos. El resto del tiempo no tendría mucho sentido que esté prendido, por ende se sugiere siempre poder apagarlo. Por ejemplo, en ¿Y qué, cuanto a perdón, qué nivel de ahorro más o menos se puede alcanzar, digamos, con un calefón sin piloto? Y respecto a otro con piloto es un 40%, siendo un poco Es muy pesimista, significativo, digamos, sí. pero se logra mucho más. Sí, sí, sin duda es significativo e importante el ahorro. Claro que sí, un 40%. Y después también que hay que considerar con el tema de los pilotos, que lo mencionaste, pero lo pasamos un poquito por alto, ¿no? Esto del consumo pasivo es toda una definición, Juan, ¿verdad? ¿Qué Sin quiere duda. decir consumo pasivo? Sí, mira, el consumo pasivo engloba muchas cosas, ¿no? Por un lado está, como recién mencionamos, el piloto del calefón, está por otro lado también el piloto del termotanque, la misma aislación del termotanque. Todo eso son consumos pasivos que representan un 13% del consumo de una vivienda, o sea, no es nada despreciable. Y es uno de los puntos en donde podemos trabajar mucho nosotros como usuarios y donde también trabajamos mucho desde el punto de vista normativo para poder mejorar, porque las normativas del Energas no solo es etiquetado de eficiencia, sino incluye cuestiones de seguridad, cuestiones de construcción, cuestiones de funcionamiento, como alguna vez dije, que asegurarnos de que una cocina cocine, ¿no? Valga la redundancia, pero muchas veces si no tenés una buena potencia o una potencia adecuada en el quemador, pones un asado, un kilo de asado y después de una hora vas a tener un puchero, no un asado doradito. Entonces, también la aislación de los hornos de la cocina es un punto muy fundamental que también incluye y entra en ese consumo pasivo, ¿no? Eso es una sumatoria de Bien. ineficiencias, por así decirlo. O de consumo que se hace con pérdida de energía o consumo no útil, que no nos sirve ni para cocinar, ni para calentar el agua y demás. Es pérdida, básicamente. Tal Y cual, esa tal cual. pérdida nos contás que está en el orden del 13% promedio de lo que consumimos en nuestros hogares. Sí, exactamente. Bueno, te quería consultar porque también he visto que, justo que estábamos hablando de la parte de consumo relacionado con el calentamiento del agua, también he visto que hay como toda una nueva serie de termotanques que vienen clase AA, puede ser, como de alta eficiencia energética. Mira, si viste un AA, avísame y ya vemos, ya vemos que, ¿Qué dónde es y pasó cuál ahí? es y qué pasó, sin Sí, duda. Pero en termotanques el etiquetado va hasta la clase A. ah, bien, debe ser Sí, A, sí, entonces. He visto mal yo, he visto doble. puede ser, pero va hasta la clase A. Sin duda, el termotanque tiene sus ventajas y desventajas. Desde el punto de vista energético, no es un artefacto que tenga una alta eficiencia, si lo tengo que comparar con un calefón.
tengo que hacer una comparación de una manera muy lineal entre un calefón y termotanque, sin duda respecto del punto de eficiencia, la clase A de un calefón puede estar en el orden del 80% y la clase A de un termotanque en el 60-62%, o sea, tenemos 18 o 20 puntos de diferencia, que es bastante importante, pero tampoco quiero demonizar desde el punto de vista energético al termotanque, porque tiene sus ventajas en cuanto a la instalación, en cuanto a dónde va a ir instalado. Por eso siempre que nos consultan, saco un calefón saco un termotanque y puedo poner un calefón, y la realidad es muy difícil contestar sí o no, porque uno tiene que ver dónde está. Si uno está en un edificio y está en el último piso y está muy cerca del tanque, no vas a tener presión de agua como para que pueda trabajar un calefón, más allá que hoy hay mucho más modernos que tienen un caudal de arranque o una presión muy baja, o en zonas muy frías, donde el ingreso del agua por ahí es a 5 grados, el calefón te da un delta de 20 grados y ducharse con 25 grados es el agua fría. Entonces, también sé que hay calefones que te van seteando la entrada de agua, la salida de agua, son modulantes, o sea, la tecnología avanza, pero hay que saber bien dónde vamos a instalar, en qué condiciones estamos, y sí, sin duda tratar de instalar el artefacto más eficiente, ¿no? Bueno, muchas veces por una cuestión de espacio los termotanques se colocan fuera de una vivienda y ahí también será fundamental toda la aislación que se le pueda brindar al artefacto, ¿no? Para que no tenga esta pérdida tampoco de energía. Sí, sin duda, y yo creo que trabajaría mucho en aislación del recinto propiamente dicho donde va a estar alojado el termotanque y la aislación del mismo termotanque, ¿no? Ahí es muy significativo, y también creo que en esa situación que planteas es muy importante tener una aislación en las cañerías, porque más allá que si van Claro, enterradas, bueno, está bueno, pero en muchos casos van por afuera, entonces poder aislarlas, o sea, creo que generar una aislación no significa una inversión grande. Sin duda es una inversión, ¿no? Pero se puede hacer con elementos mucho más fáciles, más comerciales, y por ahí uno mismo. Y estas pequeñas cositas se ven luego reflejados en tus consumos, por ende, en tu factura a fin de mes. correcto. Y te hago una consulta, Juan. ¿El uso de reguladores de caudal o limitadores de caudal en las canillas o duchas genera alguna clase de ahorro también? Sí, sí, sin duda, genera un ahorro. Déjame contarte una experiencia propia ahí. Cuando empezamos a estudiar esto de los ahorradores, que no es que lo hizo, formábamos parte de un grupo de trabajo junto con Salvador Gil y gente de otras licenciatarias también, en cuanto a ver un poco estos ahorros, ¿no? Entonces, los ahorradores no deja de ser un aireador que se puede Exacto. comprar en una ferretería, en una casa de sanitarios, reemplazar el que tenemos hoy ya sea en el lavamanos, en la ducha o en la cocina. Y eso te genera, en mi caso me generó un ahorro de más o menos 20 a 25%, midiendo el caudal. O sea, para medir el caudal no es tampoco muy complicado. Podemos agarrar un balde y en un determinado tiempo, no sé, 30 Claro. segundos, un minuto, vemos cuántos litros tenemos. Y luego con el aireador puesto, hacemos el mismo ejercicio y vemos cuánto ahorro, no solo en gas, sino también en agua, nos va a generar. Y la ventaja del aireador y regulador de agua es que la sensación que uno tiene es la misma que cuando sale el chorro convencional, digamos. No es que sentís esa sensación de que, y bueno, me quedo con menos agua. De ese punto de vista está muy bueno. No es una inversión grande y te puede dar unos beneficios de una manera muy inmediata, digamos, muy lineal. Exacto, y agrego también que la mayoría de las griferías modernas, que no hace falta que sean las más caras, ya vienen con los aireadores incorporados dentro del propio pico. Correcto. Está todo pensado para ahorrar. Y Juan, otra consulta. Cuando uno mezcla agua fría con agua caliente, ¿qué es lo que sucede para regular la temperatura? Mira, ¿Es la mejor estrategia? no, 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 para nada, para nada. Sin duda siempre recomendamos de que el artefacto esté seteado
Generalmente la temperatura de confort es 42 grados para poder ducharse. Obviamente, por ahí la sensación tuya respecto a la mía es distinta, pero bueno, es una temperatura estimativa. Entonces, siempre se recomienda el artefacto poder setearlo a la mitad, si tenés calefón, si esa botonera, usarla a la mitad, dependiendo de la época del año también, ¿no? Eso es importante. Pero en invierno, a mitad, un termotanque que tengas una perillita de regulación, bueno, a la mitad, y probar. Probar si realmente podés ducharte sin mezclar el agua, sin mezclar con agua fría, y lograr una temperatura de confort. Porque mezclar agua fría, estás calentando agua por un lado y le estoy bajando temperatura por el otro. Entonces como que no es muy acorde la ecuación final. Pues sabes que a mí personalmente, en mi caso, el año pasado se me rompió los famosos Orbis, que son los calefones que la mayoría tiene, ¿no? A botonera. Y aproveché y en el conocimiento de todo esto, investigando y demás, compré un calefón sin piloto. Y la verdad que realmente lo medí en metros cúbicos, que eran 13 metros cúbicos me parece de ahorro, pero a su vez, justo que comentabas de la temperatura de confort con la cual uno se baña, yo jamás me había dado cuenta cuál era la verdadera temperatura. Ahora que lo tengo con un display que te marca los grados, es mucho más fácil también entrar en conocimiento de los hábitos de uno de consumo, cuál es la temperatura de confort y demás. Por ahí uno antes con la botonera podía decir, bueno, en el verano me baño en 1, en el invierno paso a 2, pero no tenía una real noción de los grados, digamos, o de la temperatura justa que uno consideraba como para tomar un baño, ¿no? Y todo ese aprendizaje que uno va haciendo también es importante, porque en definitiva para aprender a ahorrar también hay que aprender a conocer nuestro propio consumo. No, Eh, sin duda, y y, siempre es algo que digo, por ahí con pequeños cambios de hábitos de uso podemos generar exacto, esos ahorros, ¿no? Como el claro ejemplo que recién diste. exactamente. Y también Enargas tiene una herramienta muy interesante en su sitio web, como para que uno también aprenda, haga un poco de matemáticas. Yo he visto que tiene una calculadora ahí en donde uno puede también ir viendo, ir midiendo cuál es la situación de cada uno, ¿verdad? Sí, sin duda, desde Nergas tratamos de trabajar en diferentes iniciativas para poder llegar al usuario con todos estos, no solo con estos consejos, sino con algunas otras herramientas más, por ejemplo, este tipo de charlas, algunas presentaciones, y esta herramienta puntual que vos comentás, sí, cualquier usuario puede acceder a la página nuestra, se va a la parte de eficiencia energética, el calculador de consumo, y ahí les va a aparecer como una casita, en donde está dividido en los ambientes, la cocina, el baño, y podés entrar por ambiente y ahí seleccionas qué tipo de artefacto tenés, no sé, en la cocina, una cocina, si tenés calefón termotanque, también te dice, estimas la cantidad de horas que tenés Exacto. prendida o el calefón o la estufa o el termotanque, y en función de eso te calcula el consumo de los metros cúbicos. Si querés hilar un poquito más fino, también te linkea a poder saber tu consumo, pero en valor monetario. Para eso necesitas Ujú. ver un poco la factura que tenés, ver qué Exacto. categoría de usuario sos. Ahí también te da las opciones y te hace un cálculo estimativo de tu consumo, ¿no? Es una herramienta bastante interesante. También entiendo que las distribuidoras los tienen, por ejemplo, Ecogas lo tiene en la página y la linkea a la página nuestra. Así que Exactamente. también en nuestra página pueden encontrar todos estos consejos de eficiencia que estamos dando hoy, como así también los artefactos que tienen etiquetado y discriminado por la clase de eficiencia. O sea, buscas calefones clase A y te van a salir todos los que sean clase A y así con el resto de los artefactos. Bueno, les recuerdo a todos la URL que es www.enargas.gov.ar. Y está bueno lo que mencionas también de que está todo el etiquetado de los artefactos porque así uno, previo a tener que actualizar algún artefacto o hacer una compra, puede estudiar bien en función de sus consumos y de sus hábitos cuál puede ser el artefacto, digamos, que mejor acompaña al tipo de consumo que uno tiene. ¿Mm? Bueno, Sí, hemos tal hecho cual. un repasito, perdón por el tema, calentamiento del agua, pero
Como dijimos al principio, por ahí en uno de los ítems que más metros cúbicos se lleva es justamente la calefacción. Y yo te quería consultar qué estrategias podemos tomar también o adoptar dentro de nuestros hábitos como para poder generar un ahorro en este ítem que es tan significativo. Sí, sin duda, como mencionamos, la calefacción se lleva el 59% de nuestro consumo aproximadamente, y ahí tenés diferentes tecnologías. Tenés lo que son los calefactores tiro balanceado, es muy importante que sea revisado una vez al año. No solo esto aplica para los calefactores, sino para todo artefacto, no solo por un tema de seguridad, que creo que es el punto más importante, ¿no? Porque podemos ser eficientes, pero si no tenemos seguridad, estamos realmente en un problema, sino para que un instalador matriculado pueda revisarlo, porque también al tener un artefacto en condiciones, con el quemador limpio, Correcto. con una salida correcta, obviamente también te va a ser más eficiente. Entonces, ese sería el paso uno, poder tener un artefacto siempre controlado. Pues si tenés un calefactor de cámara abierta, que son los que toman el oxígeno del ambiente y expulsan los gases al ambiente, también es importante hacerlo revisar y tener una ventilación. Tengamos en cuenta que este tipo de artefactos con una combustión buena generan lo que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es, es agua más el dióxido de carbono. Entonces no tenemos mayor problema. El dióxido de carbono, bueno, es un gas que, bueno, está bien, afecta a los gases de efecto invernadero, el resto es agua, que más o menos te está generando un litro de agua cada 2 horas. O sea, eso también es bueno para saber la desventaja que tenemos con esta tecnología. Obviamente, si ya uno ve que la llama es de color amarillo o puntas rojas, ahí sí estamos generando monóxido de carbono y ahí sí, por favor, ventilemos el ambiente, llamemos a un matriculado, apaguemos el artefacto hasta no estar 100% seguros. Y otra tecnología muy buena también son las calderas. Las calderas murales que son duales, son artefactos, obviamente tienen un costo un poquito más caro desde la instalación y del artefacto propiamente dicho, pero te sirve para generar agua caliente y para generar calefacción. Ahí obtenés una calefacción por agua, en donde Ujú. tenés una eficiencia buena, alta, porque seteas y son modulantes, hay una tecnología mejor. Y a eso sumarle los pequeños usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, bajar las persianas y cerrar las ventanas a la noche, no usar la ventana, o sea, abrir la ventana como para equilibrar la temperatura si tenés mucho calor adentro. Tener en cuenta que por cada grado que yo aumento de temperatura, mi consumo aumenta 15%. Con Ah, aumentar 2 mira, grados se me fue al 30% más. Entonces es importante también tener la temperatura dentro del ambiente en un promedio de 18 grados, que uno está bien, 18 grados, un pullover, así tampoco tenés mucho choque térmico cuando salís por algo. Y todas esas pequeñas cositas te representan ahorros significativos. Pero como bien dice la definición de eficiencia energética, ¿no? Es tratar de usar los recursos de una manera eficiente sin quitarte el confort. O sea, no tenés que vos ajustarte o tener mucho frío para decir que ahorro, sino buscar un punto de equilibrio donde pueda tener un ahorro y también esté en una situación confortable. bien, perfecto. También pensaba mientras ibas hablando que independientemente de la cuestión de los hábitos para el cuidado de este recurso, también hay una cuestión de casi que de arquitectura, que por supuesto es más de largo plazo, ¿no es cierto? Mm. Pero esto que contabas, ¿qué hace uno cuando baja una persiana? Lo que está haciendo es aislar en definitiva de la temperatura exterior. Entonces todo esto, a la hora también de hacer una construcción o alguna refacción dentro de nuestra casa, también hay que pensarlo desde el punto de vista de la eficiencia, no solo en relación al gas natural, sino también a la energía, Sin duda, por ejemplo, los vidrios dobles, las ventanas con vidrio por doble, ejemplo. que no tengas mucho aire luz debajo de la puerta. Sí, son pequeños, sí, no solamente aplica al gas, acá bueno, esta temática es el gas, pero te va a consumo energético de la vivienda. Juan, se te corta un poco.
Hola Juan, lo Hola, vamos hola, a ay, agregar. yo te escucho bien. Ahora, ahí te escuchamos, ahí te escucho perfecto. Ahora sí. Hola Yo Juan, los ¿nos es- estás Ahí escuchando? yo te veo bien. Sí, sí, Ahí está, ahí me parece que volviste. Imagen sí, sí, ahí creo que y estamos. sonido. Perfecto, no sé qué, Perfecto, bueno, estas perfecto. cosas de del Vamos a tener Wi-Fi. que repetir entonces. Hablábamos un poco bueno, de todo lo que es la aislación también que uno le puede aportar a su hogar para mejorar su eficiencia, no solo en lo que es calefaccionamiento, sino también en lo que es consumo de energía eléctrica. Sí, sin duda, una de las cosas muy simples, por ejemplo, es usar vidrio doble, que es parte de lo que vos decís, ¿no? Cuando hace alguna refacción o algo, tener este tipo de consideraciones, si podemos aislar el techo, también es muy importante. Y no solo va a repercutir en tu consumo de gas, sino en el consumo energético de la vivienda. Exactamente. Obviamente que por ahí hablamos de elementos como el vidrio doble que tienen un costo importante, pero también hay muchos otros elementos aislantes que no tienen tanto costo, que incluso vienen con un cálculo de eficiencia energética y Mm. que uno cuando menos puede averiguar al momento de ser necesario utilizar, ¿no? Y bueno, y también Juan quería consultarte, y al momento de cocinar, digamos, si bien forma parte del consumo de base y no es tan significativo para el total del consumo en nuestro hogar, ¿cómo podemos hacer para ahorrar gas natural en esa instancia? Sí, sin duda. A ver, la cocción es algo que, más allá que por ahí tiene un peso chico, pero es muy importante. Tengamos en cuenta que el 97% de los hogares utilizan gas para poder cocinar, ya sea en GLP o gas natural. Entonces, es bastante importante. Acá, básicamente, desde el Energas, trabajamos en tener diferentes normativas, en suministrar mucho más seguridad a estos artefactos y también desde el punto, y también ahorrando y mejorando. Esta es una herramienta muy útil, la eficiencia energética, ¿no? El etiquetado, que cuando nosotros, creo que al inicio te comenté que la primera normativa de etiquetado que el Energas emitió fue por el año 2010 y realizamos una revisión en el 2018 y salió en el 2019. Y la evolución que vimos de nuestra industria, digo de nuestra industria porque nos suministra artefactos con una clase de eficiencia mejor y de seguridad, fue muy notable. Empezamos con artefactos con que pueda tener un 52%. Ten en cuenta que los quemadores de una cocina es, digamos, es una cámara abierta. Eh, y hoy estamos en el orden del 65, 67%, en un rubro que es muy difícil subir un punto más de eficiencia. Entonces hay un trabajo muy bueno y es una herramienta muy buena. Poder ahorrar, hay diferentes tecnologías, o consejos, por ejemplo, siempre cocinar con la olla tapada, no siempre buscar de que la llama del quemador esté siempre del tamaño de la olla que estamos usando y no existan desbordes. Por ejemplo, y déjame contarte algo que vi el otro día en una reunión que me invitaron de una fundación en la cual usaban las ollas térmicas, que también las llaman Ah, ollas sí. brujas. Ujú. Entonces, eso es muy común. Había una de las señoras que comentaba que hacía mermelada de naranja ahí y mostraba un poco el ahorro, porque tengamos que una olla térmica, cuando rompe en hervor, no sé, queremos hacer un guiso o lo que fuese, rompe en hervor, eh, la olla se pone dentro de la olla térmica y se tapa. Ahora bien, una olla térmica, para de los 100 grados que está al momento que pongo la olla que rompió en hervor, a llegar a los 80 grados pasaron 4 horas, Claro. 4 horas y media. Es un tiempo más que suficiente para cocinarse y tengamos en cuenta que los alimentos hasta los 74 grados siguen en su proceso de cocción. Esto de esta olla térmica te está generando un ahorro de un promedio del 50% o más en tu cocción, porque ten en cuenta, es un guiso, bueno, yo para la cocina soy medio cero, pero digamos un guiso lleva un tiempo largo de cocción. Acá el Sí. simple hecho es llega a un punto de hervor y luego lo pongo dentro de la olla, entonces
nos genera ese ahorro. Y también en cuanto al horno, ¿no? En el horno siempre usar lo necesario. O sea, usar lo necesario, cuando llega al punto de hervor, bajar la hornalla al mínimo y usar ese tipo de consejos que son importantes. También escuché por ahí que un horno consume aproximadamente lo que 3 hornallas, con lo cual también cocinar en una olla siempre va a ser mucho más económico en términos de uso del gas natural que utilizando el horno. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. El horno es un gran consumidor. También, también es importante la aislación del horno, como te decía, desde el punto de vista etiquetado, pero el consumo en un horno se ve reflejado más o menos en esa relación que comentaste. 3 quemadores pequeños más o menos representan lo que es el consumo de un quemador. Por eso cuando uno utiliza el horno muy seguido por 1 hora, hora y media, bueno, es bueno poder tener en cuenta lo que se está consumiendo. Bien, perfecto. Me quedó que justo comentabas cómo la etiqueta de eficiencia energética ha contribuido a la mejora de los artefactos, ¿no? Seguramente también porque los usuarios estamos más atentos a esa información que quizás antes no lo estábamos tanto. Sí, eso es una realidad. Yo creo que hay muchas campañas. Obviamente todo es mejorable, todo se puede ampliar más, pero sí, creo que también es un traccionar, ¿no? Es un traccionar que el usuario tenemos que capacitarlo más. Creo que tenemos todos nosotros la responsabilidad de hacer esa capacitación como estas charlas, darle mayor información, empoderarlo más, no me salía la palabra, para darles herramientas y pueda elegir, porque eso va de la mano, no solo con las políticas que llevamos nosotros como Energas o Estado Nacional, sino también va de la mano en que podemos tener mejores artefactos, ser competitivos, tener artefactos a la vanguardia del mundo, y estas herramientas te dan esa opción, ¿no? Te dan esa opción y que el usuario también cada vez exija un poco más. Entonces, es un transitar muy interesante cuando ves toda la línea que nos llevó desde el día 1 que empezamos a trabajar en esto hasta hoy, cómo fue evolucionando y cómo fue mejorando y cómo también el usuario, como vos bien decís, Ujú. elige antes de comprar y ve y compara y analiza, y eso es muy saludable y bueno para todos. Seguramente que sí. Quería consultarte, ya esta es una pregunta a lo mejor un poco subjetiva, no A sé ver. cómo la vamos a responder, ¿no? Pero hemos hablado bastante de distintos hábitos tendientes a generar un ahorro en todo lo que es el consumo que habitualmente hacemos en un hogar de gas natural. ¿Hay un cálculo hecho sobre el impacto que verdaderamente tiene todo este cambio de hábitos en el consumo promedio de un hogar? Mira, como vos bien dijiste, es media subjetiva, un poco, Difícil, no es tan lineal como para responderte, como correcto. para decirte un 10, 20, 30%. Pero así como te digo esto, que como comentamos, todos estos pequeños ahorros, diferentes cosas, no hay un cálculo porque cada uno, si tengo que buscar una vivienda ideal, le voy a poner un calentamiento de agua con un calefón y ponerle un panel solar y hago un artefacto híbrido. Entonces cuando necesite, tenga muy baja o no tenga sol, uso el artefacto a gas. O por ejemplo, voy a tener una cocina de la máxima clase de eficiencia y la voy a usar muy determinadamente. Voy a tener aislación por todos lados. O sea, si voy a un mundo ideal, sí, obviamente vamos a llegar a ahorros superiores al 50% o más. Pero creo que teniendo ahorros o hábitos y modificando estas cosas que son más tangibles y más fáciles, creo que podemos mejorar un 30% o más. Igual trato de ser cauto, es decir, un número, pero creo que andaríamos en un orden de ese o superior. Bien, perfecto. Y me parece que sería importante también recordar un poco cuáles son todos los recursos que pone el Enargas a disposición de los usuarios para que podamos entender un poquito más cómo funciona nuestro consumo, ¿no? Sí, Como la sí. calculadora. Tal cual, como comentamos hace un momento, creo que
el principal recurso es tener una normativa sólida, que una normativa que abarque todas estas consideraciones. Creo que es lo más básico, porque todo eso se va a ver reflejado en el resto de la cadena. De manera más directa, el Energas tiene a disposición de los usuarios lo que es este calculador de consumo que explicamos hace un rato, todo este tipo de consejos que se encuentran en la página nuestra, en nuestro sitio de Twitter, de Instagram, también estos artefactos que te digo que el usuario puede entrar y buscar por clase de eficiencia y demás, y sin duda todos los canales de comunicación que tiene el ente, cualquier consulta que pueda surgir a través de ahí van a ser respondidas en tiempo y forma. Y las charlas, creo que es una herramienta fundamental. Hoy por la pandemia no la podemos hacer de manera presencial, pero por lo menos podemos tener estos intercambios que también son muy buenos, porque por ahí llegamos a gente que en el momento de una charla no se puede movilizar al lugar donde se da la charla. Entonces, eso también es una ventaja. Bien, ahí nos acercan una pregunta, mira, la vimos pero la vamos a repasar. Pregunta si los aireadores y reguladores de caudal, ¿de qué manera influyen en el ahorro de energía? Influyen de una Gracias, manera Daniel, por la consulta. No, influyen de una manera muy directa tanto en el ahorro del agua como en el ahorro del gas, ya sea en un termotanque o en un calefón. Al tener un aireador voy a calentar menos agua Menos agua. teniendo ese aireador. El aireador, como yo les comenté, básicamente está en el orden de un 20-25% de ahorro que te genera para ese calentamiento de agua. Juan se corta un poco. Hola, Juan. Ahora, Hola, hola. Ahora te escucho pero no te veo. ahora Florencia, ¿me escuchás? Juan, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy, ¿me escuchás? Escucharte perfecto. Sí. Ah, bueno. Bueno, no, como te decía, el aireador de una manera muy, muy lineal te puede generar un ahorro entre el 20 y 25% en ese calentamiento de agua, en gas. También te genera un ahorro en el consumo del agua propiamente dicho. Entonces, y además es algo muy, muy simple de poder implementarlo. Vos comentaste que toda la grifería nueva viene ya con los aireadores, que en esos no son ahorradores, pero lo podemos comprar en casa de Juan, se está sanitarios y demás escuchando para un poder poco incorporarlos. cortado. Juan, se está escuchando un poco cortado. Ahora yo te escucho bien. Me parece que estás bien, ¿no? Hola. Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, bien. Hola, hola, no. Por las dudas, perdón, eh, repito yo que, que lo escuché recién, que básicamente es un doble impacto que tienen los aireadores, primero porque reduce el consumo de agua y a la vez porque reduce el consumo también de gas natural. ¿Por qué reduce el consumo de gas? Porque básicamente la necesidad es la de calentar un poco menos de agua de la que si fuera un chorro de agua sin el reductor. Ese es básicamente el doble impacto que tiene. ¿Mm? ¿Estás ahí, Sí, Juan? tal cual. Ahora no sé si mejora. Hola, hola. Te escucho un poco cortado. Te veo que no estás ahí con una conexión estable. Sí, yo te estoy escuchando ahora bien. Bueno. Eh, Mira, aquí consulta también otro usuario sobre los termotanques. Nos comenta que tiene dos y que ahorra más estando más bajo. Es cierto que el termotanque ahorra más estando bajo. Hola, Juan. Hola, Juan. Vamos a probar a que se conecte nuevamente. A ver un momento.
Un momento, por favor. Ahí estamos. ¿Ahí estás bien? Sí, volví. Ahí Perdón, está. Ahora sí se escucha bien, de verdad, ¿eh? perdón, Ahora pero no sí que sé qué estás pasa bien. con la conexión. No hay problema. Nos consulta Susi aquí, dice, bueno, pide disculpas, no sabe si lo hablamos o no, pero pregunta por los termotanques, dice que ya tiene 2 termotanques y quiere saber si es cierto que ahorran más estando más bajos. Más bajos en qué sentido? En el seteo En- de la en- temperatura? entiendo que sería en el seteo de la temperatura. Sí, no, básicamente, sí, es un ahorro importante. Tengamos en cuenta, eh, primero ver dónde está instalado ese termotanque y tratar de darle la mayor aislación que se pueda al recinto. Y segundo, como comentamos hace un rato, es ver cuál es la temperatura corporal y de confort que cada uno tiene. Con lo cual, le podría decir que pruebe poniendo el termotanque a la mitad de temperatura y pruebe si con esa temperatura tiene una ducha confortable. Si está bien, sin mezclar el agua. Si está bien, bueno, probar en bajarle un poquito y ahí ver, porque como dije también, hacer eficiencia no significa perder confort, ¿no? Sino buscar un punto de equilibrio para esas dos cosas. Perfecto. Finalmente, Juan, te quería consultar cómo asegura el Enargas que todo esto que hemos estado hablando en este ciclo de vivo sobre seguridad y sobre eficiencia de los artefactos sea cumplido. Mira, eso es una pregunta muy interesante, porque la pregunta que todos nos hacemos es si en una etiqueta yo veo que dice clase de eficiencia A o B, ¿cómo el Energas se asegura que realmente sea B y no sea otro valor? Para esto el ente tiene toda una estructura armada en lo que son los organismos de certificación, en los cuales delega ese poder técnico de controlar, hacer auditorías en fábrica, hacer ensayos en laboratorio. Una vez que esté todo ese conjunto, se otorga esa certificación. Ahora bien, una vez que se otorga esa certificación, hay controles de mantenimiento que hace el organismo, que toma muestras de fábrica y de los comercios. Y el Energas también realiza ese ejercicio, que vamos a una fábrica, auditamos de sorpresa, señores, hola, soy Energas, vemos todo el proceso productivo, retiramos una muestra, vamos a los comercios, compramos un artefacto, generalmente tratamos de que sea el mismo del que retiramos en fábrica y lo enviamos a un laboratorio de tercera parte. Ahí lo sometemos a los ensayos conforme a la normativa de aplicación y también auditamos al organismo de certificación que emitió la certificación, valga la redundancia, retiramos el legajo de aprobación y comparamos todo. Todo tiene que estar dentro de los parámetros que establece la norma. De esa manera nos aseguramos de que el producto siempre sea el mismo desde que se certificó en su proceso de producción y en su proceso de comercialización a lo largo del tiempo. Además que todos los artefactos que se certifican y se comercializan en el país tienen que estar registrados en el sitio web del Energas. O sea, cada Bien. uno que el usuario que desee puede entrar a ver el artefacto y ahí encuentra quién lo certificó, cuándo, el número de matrícula y un poco más de información. O sea que es fundamental que al momento de uno tener que renovar un artefacto, querer adquirir un artefacto, tanto por el tema de seguridad como por el tema de eficiencia, sobre todo en algunos tipos de artefactos en la que la etiqueta ha avanzado, es fundamental chequear de que estén homologados o que sean certificados por los entes certificadores, por la seguridad y por la eficiencia del consumo. Sí, sí, ¿Mm? correcto. Bueno, Juan, nos quedan muy poquitos minutos porque tenemos un tiempo que nos corre de 1 hora, ya nos queda muy poquito. No sé si queda alguna consulta que quiera hacer alguno de los usuarios que nos ha estado siguiendo atentamente, como para cerrar el tema. De todas maneras, les informamos que tanto en los perfiles de Enargas como en el perfil de Cogas van a quedar estos vivos como material de apoyo para quien quiera repasarlo y demás. Y finalmente, agradecer a Enargas y a Juan
persona, digamos, y a Walter también, que estuvo con el tema de seguridad en el primer vivo. Agradecerles por acompañarnos en esta iniciativa, que me parece que es súper interesante para que todos nuestros usuarios aprendan sobre seguridad y sobre consumo también responsable o sobre uso eficiente del gas natural. Así que, bueno, no queda más que agradecer. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias también a toda la gente del Enargas que nos acompañó. Esperamos que les haya sido una información de interés. No, muchas gracias a vos, Florencia, por el tiempo, a Ecogas, al ente, sin duda, como una reflexión final, me gustaría decir que eficiencia podemos hacer todos, no es necesario hacer grandes inversiones, sino Exacto. tratar de mejorar con los hábitos que tenemos y tratar de mejorar en todo lo que se pueda, usando un poco de estas herramientas que tratamos de darles hoy. Espero que les haya podido ser de utilidad. Reiterar el agradecimiento y bueno, ante cualquier consulta estamos disponibles. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que nos siguieron atentamente y será hasta la próxima.